En este compute lo que nosotros habíamos definido era ingresar una trama de vuelta en JSON, lo que ingresábamos se devolvía, que era el ID, y íbamos a retornar pues algunos datos personales. Ustedes iban a agregar algunos otros dos, unos más, mejor dicho. Y no iba a ser, en este caso yo le coloqué ID cliente, pero en el caso de ustedes era ID alumno y los nombres personales. ¿Qué más hicimos nosotros? Nosotros, luego que ya desplegamos el flujo, pues utilizamos SOAP UI, lo voy a mostrar más adelante, donde nosotros vimos cómo nos respondía la trama. Y la verdad es que nosotros no nos llevó tanto esfuerzo poder trabajar. Solo fueron estos tres nodos. Hay que recordar que lo más importante, por ejemplo, en este nodo HTTP input, y para recordarles, es colocarles la ruta, el context route donde nosotros vamos a desplegar y que es donde nosotros vamos a consumir. Lo mismo vamos a trabajar en el otro flujo, solo que ahí ya hacemos una definición de un WSDL. Y acá también nosotros pues definimos el tipo de mensajería que íbamos a estar utilizando, que en este caso iba a ser JSON para nuestro servicio que iba a ser REST. ¿Sí? Nosotros modificamos esto, cambiamos esos dos datos básicos, el tipo de mensajería y el context route donde íbamos a desplegar. En el compute, para recordar, únicamente agregamos esto, que son las palabras claves para desplegar la trama de respuesta, y lo que recibimos pues va a ir dentro de. Acá nosotros pudiéramos hacer alguna conexión a base de datos, definir los diferentes modelos de mensajería que podemos tener. Algo así vamos a trabajarlo en el otro ejercicio. Y ya una vez que nosotros pues teníamos esto hecho, pues ya lo conectábamos al HTTP replay, que es un nodo que responde y es el que nos devuelve la trama JSON. Eso solo para recordar, lo voy a quitar de acá. Y voy a quitar esta parte. Ahora, nosotros qué vamos a trabajar aquí. Yo acá les coloqué lo que vamos a estar trabajando con ustedes. Tengo dos proyectos. Nosotros vamos a crear dos proyectos. El primer proyecto que vamos a crear es un proyecto genérico donde nosotros vamos a desplegar o vamos a crear nuestra primera definición de mensaje. Esta definición de mensaje va a tener input y output, y por ejemplo el input solo va a tener una entrada, digamos un dato de entrada, y digamos en el response o la respuesta que vamos a recibir o devolver, a diferencia de cómo lo manejamos en JSON, aquí sí tenemos que definir nuestra estructura. Nosotros tenemos que crear tres campos que van a ser devueltos en el WSDL. Una vez que nosotros ya lo tenemos definido, ya tenemos el WS definido, es importante para algunos que les pueda dar algún problema, digamos, es que nosotros tenemos que definir a la hora de crear esto, colocarle la ruta, en este caso la ruta que nosotros vamos a definir, o el dominio que vamos a desplegar, en este caso es el namespace que nosotros le colocamos. Este es importante cuando nosotros hagamos los pasos, que ustedes lo tengan presente. Pueden copiar el mismo que yo tengo, solo que le vamos a colocar, en vez de clientes, se recuerdan que van a ser alumnos. Porque con esta ruta nosotros nos conectamos al proyecto base, que es donde vamos a utilizar la estructura de datos. El orden es que creamos primero la estructura de datos, la definición, en este caso, que es nuestro WSDL, y una vez que nosotros ya creamos ese proyecto, pues entonces creemos un proyecto normal, una aplicación, en este caso una aplicación que va a estar compuesta por diferentes nodos, y vamos a crear un flujo que va a ser que nosotros lo vamos a ir diseñando. Como ya adelantamos a la hora de crear un proyecto donde tenemos la definición, pues esto ustedes lo van a, cuando se den cuenta, cuando empecemos a trabajar, el único que vamos a agregar es este nodo de compute. Luego nos toca agregar parametrización a este SOAP, que lo que le estamos diciendo es que va a exponer un servicio, en este caso, que es SOAP, que va a recibir una XML, una definición de mensaje,
nos va a crear automáticamente un subflujo, y este subflujo es el que nosotros creamos del otro proyecto, porque aquí lo vamos a embeber dentro del proyecto donde tenemos el flujo. Esto nosotros no lo tenemos que tocar, a menos que queramos hacer alguna personalización. Este compute básicamente viene a ser lo que nosotros hicimos en el otro, solo que aquí nuestra mensajería es diferente. Allá estábamos hablando de JSON y aquí estamos hablando de XML-NSS. Y definimos nuestro namespace donde vamos a desplegar la mensajería, donde vamos a desplegar también nuestro web service, en este caso, y los datos siempre siguen siendo lo mismo. Una vez que nosotros ya tenemos esa parte, pues ya lo devolvemos con un SOAP replay. Acá no estamos utilizando el HTTP input como el otro, ni el HTTP replay, sino que estamos usando un nodo en particular que es para utilizar mensajería y protocolo SOAP. Solo creo que tengo algunos chicos que están esperando que les dé acceso. Y ahorita les voy a dar acceso. Listo. Bueno, entonces, los que están esperando, les diría a sus compañeros que vuelvan a ingresar acá. Okay. Bueno, entonces, ya con esto, nosotros ya tenemos prácticamente los elementos para trabajar. Y una vez que nosotros pues ya tengamos desplegado, les voy a cambiar la pantalla porque solo tengo una vista por aquí. Les voy a mostrar nuevamente. Ok. Vamos a mostrarles el SOAP UI, que es el que quiero que vean. Listo. Nosotros acá pues vamos a crear un proyecto, ¿sí? Un proyecto que va a ser en este caso en SOAP, y nosotros le vamos a colocar la definición de mensajería que la tenemos que armar. En este caso sería con el namespace más el WSDL, y con eso pues ya nos arma la estructura. Esto lo hace automáticamente el proyecto, y lo único que nosotros tenemos que ir cambiando pues son algunos de los datos que nosotros pongamos, y la mensajería es la que nosotros vamos a estar definiendo. Si agregamos otro campo, tenemos que agregarlo en el proyecto, desplegamos y lo volvemos a cambiar. Es un poquito más tedioso que utilizarlo en REST y utilizando JSON, sí, porque acá hay que crear una definición previa y hay que hacer algunos pasos adicionales que lo vuelve un poquito más complejo, pero es para que ambos tengamos la diferencia y tengamos la noción de por qué. Si, por ejemplo, alguno de ustedes va a querer utilizar el ESB para desplegar algunos de los servicios y diciendo que es la parte de la capa de datos, la capa de una de las capas que utilizan Java, pueden utilizar un ESB también para su proyecto. Ok, entonces con esto, este es el pequeño review. Lo vamos a trabajar desde cero, lo vamos a hacer en la máquina de su compañero José Carlos que quiso ahí ofrecerse, y luego pues lo vamos a trabajar paso a paso. Documentación de esto, les va a quedar el video, creo que no les he subido el de la semana pasada, les voy a subir este también, y ya tienen la documentación paso a paso también, solo que yo siempre les recomiendo que vean el video siempre, porque ahorita que lo vayamos a ejecutar hay pasos no es el paso feliz, digamos, ahí pues nos aparece con ningún error, pero siempre pasan algunas cosas. Mi recomendación para que no les dé problema a algunos es que cuando levanten el toolkit, antes de levantarlo, lo levanten como administrador. Ahí se van a ahorrar un montón de problemas. Y ya con eso pues podemos empezar. Entonces voy a dejar que su compañero pueda presentar.